Bueno, buenas noches. Mi nombre es Brian Luna García y pues a continuación yo explicaré el tema de lo que es el regulador de presión de combustible. Básicamente diré el funcionamiento, la utilidad que tiene y pues las fallas, por decirlo así. Sí, señores. Bueno, empezaré inicialmente diciendo la utilidad que tiene el regulador de presión de combustible, ¿sí? Es básicamente controlar y mantener constante la presión de combustible, como pues su nombre lo indica. De esta manera, pues evita daños en otros componentes como son los inyectores o los conductos del sistema de alimentación. Además, contribuye al funcionamiento, por decirlo así, óptimo del motor y a un mayor aprovechamiento de la combustión del mismo. ¿Sí? Este regulador permite también el retorno del combustible hacia el depósito de combustible en caso de que la presión sea demasiado elevada, por lo que también tiene la capacidad de generar un retroceso en el flujo. Sí, es demasiado importante. ¿Cómo funciona, por decirlo así? ¿Cómo funciona el regulador de presión? Pues para cumplir con esta función el regulador está conectado a los conductos de combustible, como lo dije anteriormente. Si la presión en estos es excesiva o supera los parámetros, deja salir la gasolina por una válvula que él posee y que esta válvula él llega y abre. Esta válvula él la abre y abre el conducto de retorno hasta el depósito también, ¿sí? Su funcionamiento depende de si es mecánico o eléctrico. Explicaré un poco, por decirlo así, primero el regulador de presión mecánico. Como podemos observar ahí en la imagen, podemos, tenemos dos imágenes, ¿sí? En la imagen de la izquierda, ahí podemos ver los reguladores de presión eléctricos. Y el regulador de presión mecánico viene siendo aquel que tiene las partes señaladas y es el más claro, por decirlo así. Bueno, explicaré el regulador de presión mecánico. Este consta de un contenedor metálico, un resorte de presión, una membrana y una válvula. ¿Sí? ¿Sí? Espérenle, los muestro en la siguiente diapositiva que se ve como más claro. Sí, señores, aquí. Listo. Listo. Su mecanismo es muy sencillo, ¿sí? Porque consta, por decirlo así, de dos partes separadas por una dicha membrana. Como se puede ver en la imagen, una con el fondo negro en la que está el combustible y otra con el fondo blanco en la que hay un resorte que aprieta la membrana hacia abajo. Este resorte o muelle está calibrado para apretar la membrana con una presión concreta, ¿sí? Si al otro lado la membrana del combustible tiene más presión de la que tiene el resorte, empujará la membrana hacia arriba, momento en el que se abriría la válvula y dejaría libre el paso por el conducto de retorno hasta el depósito de combustible. De esta manera la presión pues baja o disminuye y este resorte vuelve a cerrar el paso del combustible por el retorno, ¿sí? Pues ahora también, como les explico, la presión del combustible que necesita el motor no siempre es la misma. Por eso hay un sistema que permite compensar la presión que ejerce este resorte sobre la membrana, ¿sí? Y este es un sistema llamado sistema de vacío. Y pues efectivamente al lado del resorte está conectado directamente con el múltiple o colector de admisión, como podemos observar en la imagen arriba a la derecha, ¿sí? Ahí está la conexión al múltiple de admisión y ahí es donde se genera el vacío, ¿sí? En esta parte pues se genera cierto vacío. ¿Y qué hace ese vacío? Ese vacío básicamente lo que realiza es como absorber o, ¿cómo les explico? Absorber o chupar de la membrana hacia arriba compensando cierta presión que ejerce el resorte, ¿sí? Así esta presión del combustible la hace necesaria para abrir el paso del conducto de retorno y sería menor, ¿sí?
disminuye esta cierta presión. ¿Qué ejemplos podría yo darles a ustedes básicamente del funcionamiento? Pues un ejemplo que yo podría darles es que el vacío que se genera en el múltiple y por lo tanto también el regula de presión es mayor cuando, por decirlo así, cuando el motor está funcionando al ralentí. Sí, ¿por qué? Porque es un momento en el que el motor necesita menos combustible. ¿Sí? Este vacío compensa la presión del resorte de una forma que la presión necesaria, o sea, la vuelve una presión necesaria para empujar la membrana y la vuelve menor. ¿Sí? Un ejemplo, pues, es que la presión del combustible necesaria para levantar la membrana sería de unos 10 psi o 0,68 bares menor. Estos datos los busqué en una página y básicamente encontré esos datos. ¿Qué otro ejemplo podría yo darles? Pues sería el vacío que también se genera en el múltiple, que es menor o inexistente al momento de, por decirlo así, acelerar nuestro motor a fondo, ¿sí? Por lo que la fuerza de este resorte empuja la membrana sin un vacío que lo compense, ¿sí? Así la presión del combustible puede ser mayor sin que se levante la membrana o por lo tanto la válvula del conducto de retorno. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de estimularlos. Hablaré un poco ya más del tema del regulador de presión electrónico. ¿Sí? Pues en este caso el regulador de presión no tiene componentes mecánicos. ¿Sí? Funciona mediante una electroválvula. Él también tiene, o sea, la electroválvula funciona con un solenoide de control en lugar de un muelle. Y pues la presión se establece mediante un sensor, ¿sí? En lugar de una conexión directa al múltiple de admisión. De esta manera, o por qué lo hicieron así, de esta manera se puede, por decirlo así, regular la presión del combustible de una forma más precisa y eficiente. Y pues es más frecuente encontrar este tipo de válvulas en los motores diésel con riel común, ¿sí? Según el fabricante, podremos encontrar los reguladores de presión en diversas ubicaciones. Aunque pues, como le digo, en los motores diésel de riel común, lo más habitual es que este regulador esté instalado en el conducto distribuidor. O bien, o sea, en el conducto distribuidor o junto a la bomba de combustible. Ahí la podríamos observar nosotros. ¿Sí? Esta es la imagen de de un regulador de presión electrónico de combustible. ¿Por qué se necesita un regulador de presión? ¿Sí? Pues estos reguladores de presión fueron básicamente diseñados para los sistemas de inyección electrónica de combustible. ¿Sí? Los motores que funcionaban por carburador no tenían este tipo de control de presión. ¿Sí? Fue en los años aproximadamente 90 cuando empezaron a incorporarse en los motores. ¿A qué se debía su necesidad? Pues la necesidad se debe a que pues, la mayoría de los tipos de motores no funcionan de forma constante. Tanto su régimen de revoluciones o como su nivel de carga varían constantemente mientras circulamos o andamos con nuestro vehículo por diferentes entornos, ¿sí? En la ciudad, en el campo. Esto afecta al flujo de combustible dentro del sistema de alimentación de un vehículo, como ya lo conocemos, ¿sí? Así que es necesario o se hizo necesario tener un sistema que mantenga la presión constante para proteger ¿qué? Pues para proteger lo que es el sistema de alimentación y básicamente los inyectores. Si esta presión no estuviese, por decirlo así, en un nivel adecuado, se causarían varios problemas. Como por ejemplo, si la presión es muy baja, los inyectores no atomizarían correctamente el combustible y las detonaciones serían peores en las cámaras de combustión de los motores. Por el contrario, si la presión fuese demasiado alta, hay muchos componentes que podrían deteriorarse, ¿sí? O habrían más averías o dañarse. ¿Por qué? Pues porque básicamente
esto superaría, por decirlo así, su nivel de tolerancia en cuanto a material, por decirlo así, en que están fabricados los componentes. ¿Qué falla? Ah, espera y cambio la... Falla más común del regulador, por decirlo así. Uno de los problemas más comunes de los reguladores de presión es que la válvula de presión del combustible se queda abierta. Este síntoma se nota pues cuando la falta de presión de combustible con la que se puede llegar a apagar el motor es, por decirlo así, muy pobre. Ahí nos estamos dando cuenta. Para diagnosticar este problema o darnos cuenta de que realmente sí es esta la falla, lo más fácil que uno puede hacer es obstruir el conducto de retorno que devuelve el combustible al depósito y ahí nos damos cuenta. Estoy observando los videos y pues lo más recomendable es en este momento o en el momento de darnos cuenta de que realmente la avería viene del regulador de presión, es cambiar el regulador de presión, porque no es un elemento que se pueda, por decirlo así, rectificar. Entonces lo más habitual es que si está averiado, cambiarlo de una vez y lo más recomendable. Sí, señores, ¿qué más podría yo aportar? También vi un video en donde hay modelos en los que el filtro de combustible incorpora este regulador de presión. Pues en este caso el precio no suele variar mucho, ¿sí? Ya que lo más normal es que cueste más o menos lo mismo que un regulador por separado. Pero lo curioso fue, para mí lo curioso fue ver que lo incorporaba. Sí, señores. También tengo unas cotizaciones que realicé de estos reguladores. Déjenme, yo les presento las cotizaciones que tengo. Mire, acá como podemos observar hay un sensor de presión de combustible de Riel, marca Kia, Hyundai y Mazda. Puede servir para cualquiera de los tres. Está más o menos en 390.000 pesos, por decirlo así. Está el regulador de presión de combustible Nissan Sentra. Y pues ahí pueden ver el precio, 114.990. Acá está el sensor de presión de riel por combustible Hyundai Tucson, 450.000. Regulador de presión de combustible de un Renault 9, 120.000. Y la válvula reguladora de presión del riel de combustible de un BMW. Como podemos ver, esta sí es cariñosa. Son 1.200.000. Y ya, muchachos, eso sería todo el aporte de mi parte de la exposición. Y gracias.